Buenas noches, Feliciano. Siguiendo con el trepidante folletín de la vida del escritor Julio Alejandro, el otro día dejamos a Julio Alejandro siendo torturado por los japoneses en Manila. Bueno, ¿Cómo consiguió sobrevivir a todo esto? Pues bueno, como ya hemos contado, los japoneses querían que trabajara para ellos en las emisiones radiofónicas propagandísticas que emitían para Sudamérica, y Julio se negaba y se negaba a pesar de las torturas a las que lo sometían. Pues al final los japoneses vieron que no había nada que hacer y lo dieron por imposible. Lo sacaron de su celda y lo encerraron en un refugio antiaéreo. Vamos a ver, el refugio era un zulo excavado en el suelo con una pequeña puerta sin luz y sin ventilación. Al entrar, vio, bueno, más que ver, intuyó que había varias familias españolas encerradas. Los hombres se habían situado delante de la puerta, mientras que las mujeres y los niños, para evitar violaciones, estaban escondidos al fondo. Pues al cabo de un rato se entreabrió la puerta y un soldado japonés dejó caer una granada de mano y cerró la puerta a toda prisa. Dice Julio que a pesar de la velocidad de la acción y los contrastes de luz, que pudo ver perfectamente la cara de odio de ese japonés y que ese rictus tan cruel se le ha quedado grabado durante toda la vida. ¿Y hubo una explosión? ¿Pudo sobrevivir a la explosión de una granada de mano en un zulo pequeño y cerrado? Eso es imposible. Pues mira, lo consiguieron. Los hombres de delante reaccionaron muy bien y con gran serenidad pusieron almohadas y mantas sobre la bomba, y al final un chico se tiró encima de toda esta montaña de ropa, de forma que cuando estalló la metralla solo se esparció por el suelo, hiriendo en los pies a los hombres de delante. Con la explosión, claro, se reventó la puerta y las familias se dispersaron enseguida, ayudándose unos a otros. Pero Julio, herido con los pies destrozados, no podía andar y nadie se quedó a socorrerlo. Intentó huir del lugar arrastrándose por el suelo hasta que se desvaneció. Pero qué barbaridad, sobrevivir a una granada en una habitación cerrada, eso es un milagro. Pues fíjate si fue un milagro que cuando se despertó iba en la caja de un camión lleno de cadáveres, que los japoneses iban recogiendo por las calles para echarlos a una fosa común. Reunió las pocas fuerzas que le quedaban y se dejó caer del camión hasta el camino. Comenzó de nuevo a reptar por el camino en busca de ayuda y fíjate en qué doloroso estado, desnudo, sediento, hambriento y con los pies destrozados. En ese momento se desató la ofensiva final americana sobre Manila con un intenso bombardeo y para refugiarse se metió en un agujero fruto de la explosión de un obús. Ahí pasó la noche como pudo y por la mañana lo encontró un soldado yanqui que no salía de su asombro. Lo llevaron al hospital americano, donde muy despacio se fue una vez más recuperando de sus heridas. Bueno, por fin del hospital americano, digo yo, ya saldría recuperado de sus heridas y digo yo que ya podría volver a España. Cuando salió del hospital, claro, estaba, imagínate, muy débil, ¿no? Pero entró en contacto con un grupo de fornidos pelotaris navarros que habían trabajado ahí en el frontón de Manila y le comentaron que para salir de Filipinas se habían enrolado como fogoneros en un barco de la Armada Americana que iba a zarpar en pocas horas y lo invitaron a irse con ellos. Julio aceptó encantado, pero claro, después de todo lo que había pasado no tenía ni pasaporte ni tenía ningún papel. Entonces un amigo le concertó una entrevista con el cónsul americano. El asunto estaba, bueno, pues imposible, ¿no? Porque claro, no tenía ninguna documentación con que acreditar su persona. Pero una vez más, la diosa Fortuna salió con Julio Alejandro. Cuando al principio de la entrevista, el cónsul se declaró como un gran admirador de la literatura española y sobre todo de Federico García Lorca. Entonces Julio, claro, le contó cómo había conocido a Federico en Madrid, le contó 1000 aventuras con Federico y se pasó 2 horas recitando poesías de Lorca al entusiasmado cónsul, quien sin ninguna formalidad previa le expidió un visado. Una vez más tenemos en los papeles de Feliciano a un oscense interactuando con Federico García Lorca. Pues sí, y en esta ocasión fue Federico quien desde la gloria le echó una mano a un poeta oscense. Así que Julio salió a toda prisa del consulado con su flamante visado hasta el puerto para embarcarse. Pero cuando llegó al barco, los oficiales, viendo su estado físico, imagínate, después todo lo que había pasado, estaba hecho una piltrafa, lo rechazaron, dijeron, claro, que era imposible que pudiera ejercer un trabajo tan duro como el de fogonero. Entonces los pelotaris, la verdad es que se portaron muy bien, se soliviantaron y dijeron que si no subía Julio al barco, ellos tampoco lo harían. Al final
después de mucho negociar, lo enrolaron como pinche de cocina. Y no fue mala elección, porque como hemos visto, Julio se había cultivado en la gastronomía francesa. Pues efectivamente, fue una gran idea. La travesía rumbo a San Francisco fue pues una maravilla. Comenzó de pinche, pero enseguida se encargó de hacer la comida de los oficiales. Claro, los oficiales no daban crédito a las exquisiteces que le servía Julio y le cogieron mucho cariño, además de por sus conocimientos gastronómicos, por su cultura literaria. Lo invitaban a sus tertulias después de cenar y allí igual les recitaba poesía de los místicos españoles, como les cantaba cancioncillas populares o les narraba historias y leyendas de la mar. Cuando arribaron a San Francisco, la despedida fue muy afectuosa y Julio les dijo a los oficiales: además de literatura española, también les he enseñado a comer. Y a todo esto, en España, ¿qué noticias llegaban de estos brutales acontecimientos? Pues fíjate, aunque los americanos ya nos habían echado militarmente de Filipinas unos 40 años antes, las familias españolas que se quedaron siguieron manteniendo sus negocios y su preponderancia social, y los intercambios comerciales y culturales con España, pues claro, seguían siendo intensísimos. Realmente fueron los soldados japoneses, muy frustrados por su derrota, quienes acabaron con todos los vestigios de nuestra cultura, destruyendo los negocios, la arquitectura virreinal y, por supuesto, violando, torturando y asesinando a todos los españoles que se encontraban a su paso, a familias enteras, sin discriminar edad, ensañándose con los hijos delante de los padres, con las esposas delante de los esposos, en fin, fue terrorífico. Claro, después de ese infierno, a los poquísimos españoles que sobrevivieron al genocidio no les quedó ninguna gana de seguir en Manila. Bueno, y como se dice habitualmente, ¿y Franco qué decía de todo esto? Al principio de la guerra, Franco estaba alineado con el eje, ¿no? Alemania, Italia, Japón, y ejerció una censura férrea sobre las terribles noticias que llegaban de Filipinas, tapando el genocidio de los españoles, pero según el eje iba perdiendo la guerra, Franco se fue congraciando con los aliados y entonces abrió la mano y la prensa española comenzó a publicar las horribles noticias de Manila. A partir de ese momento, en los periódicos de Madrid se pudieron leer cosas como esta, Con fecha 20 de mayo hemos recibido un telegrama de la Compañía de Tabacos de Filipinas que dice: con profundo pesar tengo que comunicarle los siguientes fallecimientos de empleados y familiares: Herbert Weber, Julio Alejandro Castro Cardús, y así continúa con una lista de hasta 20 nombres. Y sigue: de ellos algunos fallecieron en el bombardeo y otros asesinados por los soldados japoneses. Entonces, como veis, a Julio Alejandro, pues su familia y amigos ya lo dieron por muerto en España después de la llegada de la noticia de la bomba de refugio. Pero Julio estaba vivo, ¿no? En un barco americano. Efectivamente, allí estaba vivito y coleando en el barco que recaló felizmente en la bahía de San Francisco. Para desembarcar le proporcionaron un pasaporte. Como el pueblo americano es extremadamente práctico, cuando Julio Alejandro Castro Cardús soltó su lista de nombres y apellidos, el funcionario de turno dijo: bueno, le pongo el nombre de Julio y de apellido Alejandro y con eso va que chuta. El resto lo dejamos para España. La verdad es que le gustó la fórmula y con ese nombre pasó a la historia del cine y del teatro. Y entonces, con ese nuevo pasaporte y nombre, ¿pudo ya por fin volver a España? Bueno, pues esa parte de la historia, si te parece, la dejaremos para la próxima semana. Cuídate, Javier Ángel, que tú eres necesario, mientras que nosotros somos